Bienvenidos y bienvenidas a Derechos Humanos, el pilar vivo de nuestra democracia. Hoy queremos hacernos una pregunta clave. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para mejorar la calidad de la democracia en Chile desde los derechos humanos? Chile es una democracia estable, pero también enfrenta desafíos importantes: desconfianza en las instituciones, desigualdades y dificultades en el acceso a la justicia. Para conversar sobre esto, hoy tenemos una mirada muy interesante porque no solo hablamos desde lo técnico, sino también desde la experiencia. Nos acompaña Jonathan, ciudadano, que nos contará cómo se viven de estos temas en la realidad, y también está con nosotros Deyanira, experta, que nos ayudará a analizar y proponer soluciones. Así que partamos con la conversación. Jonathan, desde tu experiencia como ciudadano, ¿cómo ve la democracia en Chile hoy? Mira, yo en el papel Chile funciona como democracia, pero la participación no siempre se siente así. Por ejemplo, muchas personas sienten que las instituciones no las representan o que no las escuchan. También pasa que cuando alguien tiene un problema, no siempre sabe o dónde acudir, o siente que el proceso es muy lento. Y eso genera frustración. ¿Cómo que uno siente que tiene derechos, pero que no siempre los puede ejercer? Claro, como una distancia entre lo que debería ser y lo que realmente pasa. Exacto. Y también hay temas como la discriminación que todavía se ve. O por ejemplo, la migración. Hay opiniones muy divididas y eso genera tensión entre las personas. Entonces, al final, todo eso afecta a la convivencia y la confianza. Y es algo que yo siento. Es que esto no es solo política, es algo que se vive día a día. Como alguien que no puede acceder a justicia o siente que lo tratan de forma injusta. Eso va a generar desconfianza. Y esa desconfianza hace que la gente deje de creer en la democracia. Entonces no es solo un tema de leyes, es un tema de cómo las personas viven realmente sus derechos. Deyanira, por lo que nos cuenta Jonathan, ¿cómo lo analizas desde una mirada experta? Buena Axel, si se lo plantea, Jonathan es muy importante, porque refleja justamente esa brecha entre lo que existe en teoría y lo que pasa en la práctica. Los derechos humanos y la democracia van de la mano, no se pueden separar. Una democracia no es solo votar, sino que todas las personas puedan vivir con dignidad y ejercer sus derechos de manera real. Aquí en Chile hay avances, pero todavía existen desafíos como la discriminación, el acceso desigual a la justicia y la necesidad de fortalecer la memoria histórica. Porque recordar el pasado no es quedarse ahí, sino aprender para no repetir situaciones donde se vulneraron derechos. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Los derechos humanos no son algo lejano ni solo de expertos, están en lo cotidiano. Es como vivimos, es como nos tratamos. En sí, realmente tenemos las mismas oportunidades. Cuando esos derechos no se cumplen en la práctica, lo que ocurre es que la democracia empieza a debilitarse. Y eso se traduce en desconfianza, en frustración y en menor participación en las personas. Por eso, más que tener leyes, necesitamos que esas leyes funcionen en la vida real. Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, Axel, hay varias acciones concretas que pueden ayudar. Primero, fortalecer la educación en derechos humanos desde temprana edad, pero eso de forma más cercana y práctica. Segundo, fomentar la participación ciudadana. ¿Para qué? Fomentar la participación ciudadana. ¿Para qué? Bueno, para que las personas sientan que su voz importa. También es clave mejorar el acceso a la justicia con asistencia legal accesible para todos. Y promover la memoria histórica, así podemos construir una sociedad más consciente. Además, es fundamental capacitar a los funcionarios públicos, porque ellos tienen un rol clave en garantizar estos derechos. Sí, yo creo que también es importante que los ciudadanos se involucren más. A veces pensamos que esto depende solo del Estado, pero en realidad todos tenemos un rol, desde informarnos, participar, hasta cuando actuamos en nuestra vida diaria. Ya para cerrar ahora sí, me gustaría dejar una última reflexión, pero bien desde lo cotidiano, desde lo que vivimos como todos los días. Porque siento que muchas veces hablamos de democracia y derechos humanos como si fueran conceptos grandes, casi lejanos, pero en realidad están mucho más cerca de lo que pensamos. Están en cómo convivimos, en cómo reaccionamos frente a lo que pasa a nuestro alrededor, incluso cuando pensamos distinto.
Y eso es algo que a veces se nos olvida. Porque claro, es fácil decir que el sistema tiene problemas, y los tiene. Pero también hay que preguntarse, ¿qué rol estamos jugando nosotros dentro de este sistema? Por ejemplo, ¿escuchamos de verdad cuando alguien piensa diferente? ¿O simplemente reaccionamos y atacamos? ¿Nos informamos antes de opinar? ¿O resentimos lo primero que vemos? ¿Nos preocupamos por los dilemas? ¿Nos preocupamos por los demás? ¿O solo cuando algo nos afecta directamente? Son preguntas simples pero importantes, porque al final la democracia también se construye desde esas pequeñas decisiones. No es solo votar cada cierto tiempo o hablar de política, es una forma de vivir. Y creo que ahí hay algo clave. Entender que todos tenemos un impacto, aunque sea pequeño. A veces uno piensa, no, si lo que yo haga no cambia nada. Pero si muchas personas piensan así, entonces nada cambia de verdad. En cambio, cuando uno empieza a actuar distinto, aunque sea lo más básico, como respetar, escuchar, informarse, ya se empieza a generar algo diferente. También creo que es importante no perder la capacidad de cuestionar. No en el sentido de criticar todo por criticar, sino de reflexionar, de no quedarse con lo primero, de querer entender más. Porque una ciudadanía informada es mucho más fuerte, y eso ayuda a que la democracia funcione mejor. Otra cosa que me gustaría destacar es el tema del respeto. Muchas discusiones que terminan mal, sobre todo en redes sociales. Y está bien no estar de acuerdo. Es parte de la democracia. Pero cuando se pierde el respeto, cuando dejamos de ver al otro como persona, ahí es cuando empezamos a retroceder. Entonces, más que pensar en ganar una discusión, quizás deberíamos enfocarnos más en entendernos. Y eso, aunque suene simple, es una gran diferencia. También está el tema de la participación. ¿Por qué muchas veces nos quejamos de que las decisiones se toman lejos de la gente, pero al mismo tiempo hay poca participación? Yo no hablo solo de cosas grandes, sino de involucrarse, opinar, informarse, ser parte de lo que pasa. Pero cuando uno se involucra, empieza a sentirse que sí tiene un rol, que sí puede aportar. Y eso cambia la forma en la que vemos todo. Entonces, claro, la democracia no es perfecta. Tiene fallas, tiene desigualdades, tiene desafíos importantes, pero tampoco es algo perdido. Es algo que todavía se puede mejorar y que depende tanto de las instituciones como de nosotros. Lo que hacemos todos los días, de cómo vivimos, de cómo decidimos actuar frente a los demás. Y yo creo que ahí está lo más importante de esto. Entender que no somos solo los espectadores. Somos parte de la sociedad, parte de los problemas, pero también parte de las situaciones. Así que, más que quedarse solo como lo negativo, yo invitaría a que cada uno se haga una pregunta simple. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar para aportar, aunque sea un poco? Porque no se trata de hacer algo enorme, se trata de empezar por algo. Y cuando eso se repite en muchas personas, ahí es donde realmente se empieza a ver cambios. Así que nada. Para cerrar, nos quedamos con una idea muy clara. La democracia no es solo un sistema, una experiencia que se vive todos los días. Y si los derechos humanos no se respetan, esa democracia pierde sentido. Gracias, Jonathan, por compartir tu experiencia, y gracias, Deyanira, por ayudarnos a entender y proponer soluciones. Y a quienes nos escuchan, ¿qué acción concreta vas a tomar tú para fortalecer los derechos humanos en tu comunidad? Nos escuchamos en el próximo episodio.